Bueno, continuamos conversando con Eduardo Fernández. Eduardo, te dejaba una pregunta antes de la pausa sobre un programa mínimo que tú le propondrías a los venezolanos para un momento como el actual. A los venezolanos, empezando por el gobierno. La primera recomendación al gobierno es disciplina fiscal. Vladimir, ni tú ni yo podemos en nuestra casa gastar más de lo que nos ingresa. A mí no me dejan, para empezar. Por de pronto, y además, y creo que a ti tampoco. Afortunadamente nuestras respectivas esposas controlan ese gasto. Aquí está Marisabel, Pero el problema del gobierno es que no tiene control, o no ha tenido control hasta ahora. Ahora la Asamblea, que tiene una mayoría diferente, eventualmente va a cumplir una función de control. Pero promover el ingreso de capitales. Todo el problema se resume en que necesitamos unos dólares que antes teníamos cuando el precio del petróleo estaba tan alto y que los manejamos muy mal manejados, tanto que endeudamos al país, que despilfarramos esos recursos, que permitimos que la corrupción se llevara inmensas cantidades de dinero. Bueno, pues ponerle freno a eso. Y yo creo que un punto de la agenda tendría que ser cómo controlamos el tema de la corrupción y cómo repatriamos dinero que se ha ido por esas vías. Yo no sé por qué el gobierno no asume esa bandera y por qué no dice, miren, un momentico, vamos a ver realmente qué es lo que hay sobre este tema de la corrupción, porque hay gentes que tienen una riqueza, que ostentan una riqueza que uno dice, ¿de dónde saca para tanto como destaca? ¿Cómo tiene usted tanto dinero para tantas cosas? Explique. Y hay mecanismos internacionales que permitirían recuperar importantes cantidades de ese dinero. Pero la palabra mágica, Vladimir, es confianza. Yo creo que la medida económica más importante que tiene que producir el gobierno es generar confianza en los inversionistas y eventualmente en los que pudieran prestarle dinero a Venezuela en dólares. Porque con ese dinero equilibramos las cuentas y permitimos que se produzca internamente muchas cosas y permitimos atender las necesidades más importantes de importación de productos que ayuden, porque son insumos que necesita el desarrollo industrial del país y ese desarrollo industrial va a colocar en los anaqueles los productos que necesitamos. Y la confianza que le... Pero ¿cómo se hace eso a corto plazo, Eduardo? Eso se hace mañana, ¿vale? Si el presidente hace un buen discurso a la nación y le dice al país, señores, mire, hemos cometido muchos errores, si quieren lo ponen en plural así para que la responsabilidad sea difusa. Hemos cometido muchos errores y yo vengo a anunciar que vamos a rectificar y a corregir esos errores. Y una de las cosas es que nosotros demolimos, es decir, destruimos el aparato productivo y lo vamos a reconstruir. Y yo quiero pedirle a los empresarios y quiero llamar a figuras bien representativas y bien simbólicas del mundo de la producción. Vamos a nombrar a uno, no quisiera nombrarlo para no perjudicarlo, pero Lorenzo Mendoza es un empresario que ha demostrado que sabe producir y que sabe llenar los anaqueles. Venezuela necesitaría muchos empresarios de esa naturaleza que produzcan, pero tienen que tener confianza en que el gobierno no los va a perseguir, no los va a expropiar. Lo que ha pasado con el tema de Agropatria, que, bueno, que ahora se están dando cuenta, expropiaron a Agroisleña y resulta que Agroisleña cumplía un papel importantísimo para la producción agrícola y pecuaria. Entonces, los errores hay que corregirlos. Yo no quiero perder el tiempo en este programa hablando de los errores que se cometieron en el pasado. Yo lo que quiero es hacer recomendaciones con todo respeto y con todo patriotismo al gobierno. Señores del gobierno, no hay tiempo. El pueblo está bravo y el pueblo se está poniendo impaciente frente a un liderazgo político que pierde mucho tiempo en debates intrascendentes y que no me resuelve el problema de la comida, el problema de la seguridad y el problema de la salud. Antes de que el país toque fondo, ¿hay que tocarle las puertas al fondo? Eventualmente, que tampoco veo yo por qué vamos a descartar esa opción. Venezuela es miembro del fondo. Desde que el Fondo Monetario Internacional se creó en los acuerdos de Bretton Woods que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela se hizo miembro del fondo. Somos miembros. Durante 17 años de gobierno revolucionario, supuestamente revolucionario, no hemos dejado de ser miembros del fondo. Por cierto, hoy se cumplen 17 años del inicio de la gestión del presidente Pues muy Chávez. bien. Durante esos 17 años, Venezuela ha tenido el buen juicio de mantenerse miembro de esos organismos internacionales. Vamos a conversar con ellos. Por supuesto, esos organismos internacionales lo primero que van a decir es, oye, señores, hay que enseriar la política económica venezolana. Y por cierto,
que hay que enseriar la política económica venezolana, no hay que esperar que venga el fondo a decírnoslo, hay que enseriarla. Y esto ha sido muy mal manejado durante los últimos años. Rectifique. ¿Cuáles son las verdades que el gobierno, en tu opinión, no le ha dicho al pueblo y que hay que decirle con respecto a la economía y con respecto a los sacrificios que habría que hacer? Que las perspectivas económicas del año 16, lamentable y dolorosamente, son muchísimo más graves que las del año 15. Tenemos fresco en la memoria qué feo nos fue en el año 15. Tenemos fresco en la memoria qué dificultades teníamos para conseguir los productos, los bienes y los servicios, los alimentos que necesitamos y las medicinas. El 16 va a ser peor, porque en el año 15 teníamos 40.000 millones de dólares provenientes de la exportación de petróleo y otras cosas que exportamos también, que son relativamente muy pequeñas, pero algo es algo. Y teníamos 10.000 millones de dólares en las reservas internacionales a los cuales podíamos apelar y teníamos posibilidades de endeudarnos. En este momento ni tenemos posibilidades de endeudarnos porque nadie le va a prestar dinero a Venezuela si no enseria su política económica. Lo que tenemos es la mitad del ingreso petrolero que tuvimos el año pasado, 20.000 millones, y por supuesto el gobierno está haciendo lo mismo que se hizo siempre. Está apostando todo a que de repente suba un poquito el precio del petróleo en los mercados internacionales. Y mandaron al señor Del Pino a dar vueltas por ahí para ver cómo hacen para subir el ingreso petrolero por aumento de los precios, pero todo indica que va a ser muy difícil que los precios suban y que es imposible que suban a lo que subieron en el pasado, por lo menos a corto plazo. Ahora, ese panorama que se pinta, Eduardo, un panorama, bueno, muy pesimista, muy ¿no? grave, que necesita un liderazgo político esclarecido tanto en el gobierno como en la oposición. Y lo hay. Yo le pido a los que tienen esa responsabilidad, al frente del gobierno hay gente que tiene que tener conciencia de la gravedad de la situación que está viviendo el país y que tienen que decirle al presidente de la República, aquí tenemos que rectificar y tenemos que cambiar. Y al frente de la oposición tiene que haber gente que diga, si el gobierno rectifica, cuenten con que nosotros vamos a colaborar para salvar al país y que eventualmente después cuando llegue un momento propicio pues se cambien las cosas más profundamente. Pero por de pronto hay que darle respuesta a la crisis que es hoy, no es mañana, no es el mes que viene, no es dentro de 6 meses ni dentro de 2 años. La crisis es hoy. Aquí dice Edwin Alberto, el doctor Fernández, Eduardo Fernández, es la voz más certera y el político por excelencia que necesitamos para recuperar nuestra amada patria. Por aquí nos dice Dolby Delgado, buenas tardes, Vladimir, siga sin dejar de informar como lo hace este gobierno, lo que hace es manipular a todos. Saludos de Colombia, felicitaciones por tu programa y qué bueno que defiendas al canal, dice Cristian por aquí, otros comentarios por aquí. Anthony Castro le está dando, Vladimir Villegas le está dando una respuesta firme y respetuosa a Conatel. Hay que ser serio en el ejercicio de nuestras profesiones. Esa declaración suya es una declaración seria. Perdomo. Por eso es que tiene más felicitaciones ahí que cualquier otra cosa. Bueno, por aquí, bueno, vamos a leer lo que tienen que ver con la entrevista que estamos llevando a cabo, Eduardo, porque hay muchos comentarios, ¿no? Pero fíjate tú, hay ofensas también, no sé de qué parte está usted, se refiere a mí. ¿Usted es el camaleón o eres como una, bueno, dice, me insulta por aquí, que me vendo a quien paga más, eres una vergüenza? Bueno, gracias. Doctor Fernández, ¿qué funciones de Estado tiene Freddy Bernal para tener asignados funcionarios policiales como escolta? Dice por aquí Luis Rojas Arias. Esa es otra cosa que se había anunciado. ¿Tú te acuerdas cuánto se dijo en la campaña del año 98? Hay que acabar con las escoltas, hay que acabar con los... Y resulta que ahora uno ve cuando pasa cualquier funcionario de cualquier nivel con una cantidad de vehículos y de escoltas y de cosas, mientras los venezolanos estamos pasando tanto trabajo. Mira, eso da rabia. Eso da mucha rabia. Es como da rabia también, por ejemplo, el maltrato a la gente. No solamente las ponen a pasar, a llevar sol en una cola, una cosa humillante en las colas para poder tratar de llegar a comprar un producto, sino que además los maltratan, y los maltratan físicamente y los vejan. El pueblo está indignado, Vladimir, y yo creo que no hay tiempo, que tenemos que tomar las medidas con la mayor urgencia posible. Venezolalísimo, dice por aquí, y con eso vamos a la pausa. Lo que dice el amigo Eduardo Fernández es cierto, pero habría que decirle a los diputados de la MUD que dejen el tema de la amnistía. ¿Qué dices tú? El tema de la amnistía es un tema que debe discutirse con la mayor seriedad y con la mayor responsabilidad y con la mayor altura y con la mayor humanidad. Qué bueno sería que se encontrara una fórmula que permita que en Venezuela podamos decir no hay nadie preso por razones políticas.
Qué maravilla sería. Eso lo pudo decir, por cierto, el general Medina Angarita en 1945, 44. Caramba, no hay presos políticos en mi gobierno. Qué bueno. Yo le recomendaría al presidente Maduro que haga lo que haga falta para que pueda decir durante mi gobierno. Él que tanto luchó cuando estaba en las barricadas de la oposición por la defensa de los derechos humanos, qué bonito le quedaría que él mismo contribuyera a que en Venezuela no haya nadie detenido por razones políticas. Vamos.